espacio en ese consejo como representante de Latinoamérica. Entonces he estado muy involucrado no solo en dar consultoría yo, sino en participar en el desarrollo de empresas de consultoría, ¿no? Porque dirigimos a la firma a nivel mundial que tiene cientos de oficinas y estamos involucrados en el desarrollo de esas cientos de oficinas, ¿no? Y entonces, no sé cómo le hacemos para ir cambiando aquí, lo van cambiando desde ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué es esto de la consultoría en México? ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuánta gente se emplea en la consultoría? ¿Cuánto gana el que está en el mundo de la consultoría? ¿Qué tienen que hacer para llegar a ese mundo? ¿Cuáles empresas triunfan y cuáles no triunfan en el mundo de la consultoría? Pues les voy a dar algunas estadísticas que recogió el INEGI hace un par de años en un estudio que hizo. Después les voy a dar mi opinión sobre qué es lo que hace que algunas empresas estén de unos lados de las gráficas y otras de otros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las empresas que les va súper bien y cuáles no? Fíjense, lo primero que hay que entender en este mundo de la consultoría es cuántas empresas hay, ¿no? Entonces, en México hay, como dice la grafiquita, hasta 2021, 69.247 empresas de consultoría. Y mi empresa de consultoría pues es una, entre otras 69.246 empresas, ¿no? Hay competencia, por supuesto que si quiere uno tener un segmento del mercado grande, pues hay que hacer un montón de cosas diferentes a lo que hacen los demás. Igual y no me ven, yo aquí bien cómodo sentadote y ustedes por aquí. Yo creo que mejor me voy a parar aquí en el atril, porque eso de estar oyendo algo que no es. Bueno, déjenme apagar esto. Ahí sí lo oyen, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense nada más cuántas empresas hay y cómo han ido creciendo a lo largo de los años. Las empresas de consultoría, pues más o menos van creciendo al ritmo de la economía. O sea, en los últimos de 2003 a 2021, en los últimos 18 años, estas empresas han crecido 2.4% al año. O sea, cada año vino 2.4% más de empresas de consultoría. Y en la pandemia, curiosamente, crecieron más que la economía. ¿Por qué? Pues porque justamente cuando las cosas se ponen complicadas en la tempestad, pues justamente quizá es cuando las empresas que quieren sobrevivir tienen que pensar qué voy a hacer diferente, y entonces posiblemente es cuando más consultoría demanden, ¿no? Las empresas de consultoría en tiempos de COVID no nos fue nada mal, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Creston pues no se cayeron los ingresos, tampoco crecieron, nos mantuvimos, pero compartiendo y comentando con otros colegas que están en el mundo de la consultoría, pues les fue igual, razonablemente bien, ¿no? Entonces, digamos, esta es la foto de la consultoría en México y el ritmo de crecimiento de estas empresas. Ahora fíjense, ¿qué participación tienen en la economía de México las empresas de consultoría? Es interesante para ustedes porque ustedes pueden crear su empresa de consultoría. Una empresa de consultoría no requiere mucho capital, si acaso de escritorios, computadoras, pero a diferencia de la empresa industrial que requiere comprar máquinas muy caras y tener una nave industrial y terrenos y demás, una empresa de consultoría lo que requiere es talento, ¿no? Lo que priva a las empresas de consultoría es talento y no necesariamente el capital, ¿no? Y fíjense, en México, según el INEGI, hasta hace un par de años había 4.800.000 unidades económicas. ¿Qué es una unidad económica? Pues empresas. Ahora, en esas 4.800.000 lo mismo está el señor que pone llantas aquí en la esquina que Audi y Volkswagen, ¿no? Son 4.800.000, unas grandes y unas chiquitas. Esas 4.800.000 empresas que hay en México producen 22.2 billones de pesos. Ese es el PIB de México. El PIB pues es lo que valen los bienes y servicios que se producen en México, ¿no? Entonces, esos 22 billones que tiene el PIB de México, las empresas de consultoría generan 394.000 millones, es decir, el 1.8% del PIB en México lo generan las empresas de consultoría. Esa es su participación dentro de toda la economía. Y el número de empresas son 62.000, bueno, en la lámina anterior decía 69.000, es que está hecho un año antes había 62.000, hoy hay 69.000, andan sobre 70.000 empresas de consultoría respecto de 4.800.000 empresas, ese es el 1.8% del PIB. En materia de empleo, fíjense, son altamente generadoras de empleo, por eso les digo que ustedes pueden trabajar en una empresa de consultoría o formar una empresa de consultoría. Ahorita les voy a platicar un poco cómo le va a cada uno de los que toman
la decisión para cualquiera de esos dos caminos, ¿no? Pero generan 3.6% del empleo en México. Son empresas que privan la mano de obra, la labor humana en ellas, y por eso es que generan esa gran cantidad de empleos, ¿no? Y esa es la foto de cómo se divide la consultoría en México. Esta es muy reveladora, esta gráfica, porque si ven la barra roja se refiere a el porcentaje de empresas que son de cada tamaño. Los tamaños son 4, el INEGI los divide en 4, ¿no? Y me parece que está muy bien hecha la división, revela mucho, ¿no? Las empresas de consultoría micro tienen hasta 10 personas, un consultor con su asistente y 2 o 3 gentes trabajando, ¿no? Esa es una microempresa. Después pasan las pequeñas, que tienen de 11 a 50 personas, las medianas de 51 a 200 personas y las grandes de más de 251. Por ejemplo, yo estoy en la junta directiva de Creston en México, que tenemos 300 personas trabajando. Entonces estaríamos en la gráfica o en la barra de 251 más personas. Y fíjense nada más cómo las siguientes barras que están junto a la barra roja revelan cuántos empleos genera cada uno de estos tipos de consultoras y cuánto valor o cuánta facturación genera cada una de ellas. Entonces fíjense nada más cómo el 84.5% de las consultoras en México son re chiquitas, son micros, tienen menos de 10 gentes trabajando, pero son la mayoría, son el 84.5%, pero estas consultoras no son nada productivas. Entonces si ustedes van a empezar a fundar una consultora, pues deben de evitar caer en la trampa de quedarse en ese rango de consultoras, porque solamente producen 16.3% del valor a nivel nacional. Es decir, 84.5 solamente producen 16 de cada 100 pesos en consultoría. ¿Por qué? Porque son empresas que no tienen la capacidad de producir más, básicamente. Se llevan muy poquito del mercado porque tienen capacidad de atrapar muy poquito del mercado, porque cometen muchísimos errores que ahorita podemos platicarlos, ¿no? Y entonces, fíjense, el 1.2% de las consultoras son las grandes, las de más de 250 gentes, y aunque son el 1.2% de esos 70,000 consultoras que dijimos que había, 69,000 y fracción, generan el 31% del valor. Es decir, de cada 100 pesos que se facturan en México en consultoría, 1.2% de las empresas generan casi 32 pesos, se llaman casi 32 pesos, ¿no? Y emplean al 44% de la gente. ¿Por qué se dan estas brechas tan importantes? Porque hay consultoras que pueden tener la capacidad de captar tanto porcentaje del mercado y otras que están a nivel sobrevivencia. Y eso además afecta a la economía nacional. Tener empresas que no estén produciendo hace que México sea el país que es y que no pueda dar un brinco, porque así como estamos en las empresas de consultoría, estamos en muchos otros ramos de la actividad económica. Y es bien importante esto, que lo vea la gente joven, porque podemos caer en la trampa de quedarnos ahí, en ese tipo de empresas. Y no son las empresas que le sirven a México para crecer y ser un país que sea una potencia, ¿no? Fíjense, regresamos un segundito todavía a la gráfica y quiero hacer unos comentarios más. Las empresas pequeñitas de hasta 11 a 50 gentes, si las sumamos con las empresas micros, suman el 95% de las empresas. 95 de cada 100 empresas de consultoría son muy chicas o bastante chicas. Y ese 95%, si ven la productividad, 16.3 más 20 da 33 más o menos, ¿no? Es decir, el 95% de las empresas solamente producen 33% de la riqueza en materia de consultoría. Y las medianas y grandes, que suman menos del 5%, producen el 62-63% del total. Fíjense nada más la brecha que hay en captación de dinero de clientes y penetración del mercado de las empresas grandes, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Y aquí está cómo se distribuyen los servicios de consultoría, cuánto se va para cada uno de los servicios. Y es interesante porque ustedes están estudiando, si un día dicen, bueno, pues a qué me quiero dedicar, quiero emprender y quiero hacer una consultora porque soy bien hábil, bien talentoso, sé conseguir clientes y no tengo mucho dinero para comprar una máquina, entonces la consultoría me viene bien, quiero ser consultor. Fíjense, aquí está en dónde está distribuido el pastel de la consultoría. El 31%, 31.4% se va a administración de negocios, que ahí en ese renglón todos ustedes pueden estar. Ahí. Sí, yo gané. 31.4% del valor lo generan empresas que se dedican a la administración. ¿Qué es administración de negocios? Que participan en reclutamiento y selección de personal de las empresas, que participan en actividades de marketing, ¿no? Por ejemplo, son los que trabajan en hacer estudios para ver qué precio deben tener los productos, o cuál debe ser su canal de distribución, o cómo debe ser el empaque, la envoltura de los productos,
o participan en actividades de limpieza en los negocios, ¿no? Las empresas que van y hacen limpieza, o en actividades de mantenimiento de los negocios, o en actividades de administración de inventarios. Es decir, administración de negocios es casi cualquier cosa que necesiten los negocios. Y ustedes, como estudiantes de diferentes carreras relacionadas con los negocios, pues podrían meterse a ese mundo, ¿no? Y en ese mundo está 31.4% del valor de la consultoría en México. Y abajito está la consultoría en administración, que es muy parecida a la de arriba, pero en la de arriba participo en operar y en la de abajo simplemente doy consultoría, le digo a las empresas cómo hacer, ¿no? Entonces, si ven en actividades genéricas de administración, 31 más 15 se genera el 46% de la consultoría en México, ¿no? De cada 100 pesos, 46 pesos los atrapan quienes están dedicados a estas actividades, ¿no? Y pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita venía platicando al entrar con un buen amigo, Enrique, que por aquí está, y me decía que él está viendo en una consolidación de empresas, la consolidación de un área que es la de compras, ¿no? Una empresa muy grande y está haciendo un montón de trabajos pues de consultoría en esa materia. Bueno, él estaría ahí. La mitad del pastel de México es en ese tipo de servicios. Vean nada más lo amplio que es ese mundo de la consultoría, ¿no? Y por ejemplo, yo estoy en la consultoría en servicios de contabilidad, auditoría y bufetes jurídicos. En Creston tenemos principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente servicios en materia de asesoramiento fiscal, asesoramiento legal, contabilidad, auditoría, etcétera, ¿no? Ese mundo vale contabilidad del 8.5% del valor de la consultoría. Los que sean contadores y quieran llevar contabilidad o hacer auditorías, pues hay un mercado del 8.5% del total. Y quizá uno diga 8.5% no suena mucho, pero si regresan su mente a las primeras láminas, les dije que el mundo de la consultoría vale 395,000 millones de pesos en México. Eso es lo que se factura en empresas de consultoría. Entonces el que quiera estar en el mundo de la contabilidad, pues tiene el 8% de esos 395,000 millones de pesos, que son 20 y tantos mil millones de pesos hay ahí de honorarios para que los facturen las empresas de contabilidad y auditoría. ¿Cuánto es lo que yo quiero llevarme a ese pastel? Lo que pueda, todo lo que pueda. ¿Qué necesito hacer? Ah, pues ahí está el truco, ¿no? 84.5% de la gente no sabe cuál es el truco y pues están atorados en ser microconsultores, ¿no? Y el 1.2% sí sabe cuál es el truco y se llevan el 32% del pastel, ¿no? Y en bufetes jurídicos está casi el 6% de esos 395,000 millones de pesos. Es decir, en servicios jurídicos, no sé si haya mucho o no de las escuelas de derecho, pero hay más de 20,000 millones de pesos allá afuera esperando que alguien se los lleve. Y se los llevan de México 15 consultoras, se llevan la mitad o más de eso, ¿no? Y chorrocientos mil despachos chiquititos se llevan el resto del pastel, ¿no? Y así pueden verlo en los diferentes tipos de consultoría, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, diseño de sistemas, si hay gente de sistemas, pues hay un mercado gigante en sistemas, 11.1% de los 395,000 millones de pesos es asesoría en materia de sistemas, y yo creo que esto va a crecer además porque la tendencia es a automatizar y emplear más los sistemas a no hacerlo, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Y aquí está a quién se le presta la consultoría. La parte grande, digamos, es empresas. Demanda intermedia es lo opuesto a los consumidores finales, ¿no? Los consumidores finales, el público en general, demanda 4.5% de la consultoría y las empresas el 95%. Entonces, claramente, donde está gran parte del pastel está en consultoría a las empresas. ¿Qué es eso del 4.5%? Pues servicios jurídicos a personas que se divorcian, que tienen un testamento y quieren ejecutar el testamento, cosas como de personas físicas, ¿no? No quiere decir que no haya un gran negocio ahí para los que quieran dedicarse al mundo de la consultoría ahí. Quiere decir que es un negocio que es a cuentagotas, es un negocio pequeño y que probablemente el modelo de negocio, si quiero ser consultor y estar en ese segmento, pues debe ser gran volumen de operaciones como de bajo valor, ¿no? Al final tiene sus complejidades porque hay que tener muy bien automatizados los procesos, hay que tener niveles de supervisión adecuados para un volumen tan alto, en fin, tienes como sus retos, ¿no? Es un porcentaje pequeño del mercado, pero el que se mete ahí pues también es muy interesante porque seguramente las consultoras que se meten en ese mercado son consultoras pequeñas con escasa capacidad de dar buena atención y podría ser interesante explorarlo. Por ejemplo, en Creston no exploramos ese mercado, ¿no? Pero siempre he dicho, bueno, igual y un día podría ser un segmento de negocio estar en ese mercado con una estructura diferente. Claro, tiene que ser una estructura diferente porque necesitas mucho más gente, mucho más automatización, niveles de supervisión diferentes, perfil de la gente diferente, bla, 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 ¿no?
Vamos a la siguiente. Y fíjense, fíjense lo que les decía, las consultoras generan muchos empleos, ¿no? Ahí puse cada unidad económica en México cuántos empleos genera. Entonces, en promedio, cada una de las 4.800.000 empresas genera 6 empleos. El mundo de los servicios, no de las consultoras, todos los servicios que hay generan más o menos por unidad económica 6 empleos. Pero las empresas de consultoría generan más o menos 15 empleos por unidad económica. Obviamente las chiquitas generan 2 empleos y las grandes, hay consultoras en México que tienen más de 1,000 colaboradores, ¿no? En Creston tenemos 300, ¿no? Vamos a la siguiente. Y aquí está cuánta gente se ocupa por actividad, ¿no? Es parecida a la gráfica previa, donde decíamos cuánto facturan o cuánto generan de valor las consultoras. Bueno, esto es parecido, pero cuánto genera en puestos de trabajo, ¿no? Entonces fíjense cómo la mitad de los puestos de trabajo, 29 más 16, casi la mitad está otra vez en esto que se llama consultoría en administración, que es algo muy genérico. Y pues ahí se puede ver como, por ejemplo, no sé, servicios de arquitectura, pues nada más es como del 2% de los empleos que genera la consultoría, ¿no? Son los menos, ¿no? Y entrando un poco a platicar de la equidad de género, ¿no? Es curioso, pero no hay como que tanta equidad de género como debiera en los servicios de consultoría. Por alguna razón no están las empresas admitiendo un número igual de mujeres que de hombres, o sí los están admitiendo y serán las mujeres que por alguna razón no les atrapa tanto el mundo de la consultoría. No lo sé, yo no he analizado por qué ocurre esto, pero es curioso. Yo di clases aquí en la universidad después también como 10 o 12 años o 14, o sea, un buen tiempo di clases aquí de licitación fiscal y tenía yo más alumnas que alumnos. Es más, el último año que di clases aquí tuve 15 alumnos, 3 eran mujeres y 2 hombres, no sé la proporción. Pero curiosamente cuando llegan a las empresas de consultoría por alguna razón pues no llegan en esas proporciones, ¿no? Habría que preguntarse si es un error de las empresas de consultoría que no estamos teniendo la capacidad de dar un espacio de trabajo adecuado a las mujeres que traen en su plan de vida quizás ser mamás, por ejemplo, y entonces las consultoras no estamos dando esas facilidades como la dan empresas de otros sectores, o quizá por alguna razón no estamos siendo tan interesantes para la mujer. Pero en realidad a mí me parece que la consultoría es una de las cosas que más puede permitir compatibilizar el tener hijos y educarlos con el seguir un desarrollo profesional, ¿no? Y no estoy diciendo que el rol de la mujer sea estar en casa, también puede ser que salga a trabajar y se quede el hombre. O sea, ya digamos que el rol tradicional afortunadamente no es el que se da y cada familia estructura sus acuerdos, pero digamos que biológicamente pues todavía las mujeres tienen que tener un espacio para tener sus hijos, y me parece que las empresas de consultoría no están teniendo las estructuras para darles esa oportunidad, y es un reto que tiene que haber en las empresas, ¿no? Y ahí está por actividad. Si ven, por ejemplo, no sé, en contabilidad y auditoría, pues sí, la mitad de la planta laboral son mujeres, pero si nos vamos, por ejemplo, a consultoría en administración, que es lo que más valor genera en consultoría, pues solamente 4 de cada 10 son mujeres, ¿no? Hay como más hombres que mujeres en esa actividad. Entonces, pues el tema de la equidad de género, digamos que todavía no es 50-50 en el mundo de la consultoría. Y digo, no es por echar flores a las mujeres, yo en Creston tengo más mujeres que hombres y la verdad nos dan mejores resultados. No podemos hablar de por qué, ¿no? Y no estoy diciendo que los hombres no, pero como media, digamos, yo trabajo en mi equipo directo, mis colaboradores directos, tengo 30, de los cuales 22 son mujeres, ¿no? Y la verdad es que tienen muchas características en el mundo legal, la asesoría legal y demás, que es muy útil, ¿no? O sea, como media son más organizadas, por ejemplo, las mujeres que los hombres. Hay hombres muy organizados, pero como media, en mi experiencia de 30 años en el mundo de la consultoría, son por alguna razón que yo desconozco cuál sea, si sea cultural o biológica o lo que sea, más organizadas, ¿no? Entonces a mí me vienen muy bien los equipos donde incluso hay más peso en las mujeres, ¿no? Pero bueno, no se da así en los promedios, ¿no? Y otra de las cosas que resalta en la consultoría es la capacitación, y ahorita voy a hablar un poco de ese tema porque me parece que ahorita que platiquemos cuáles son las variables para que haya éxito, ¿no? Una de ellas es la capacitación. Básicamente, si yo soy consultor y lo que te vendo es tecnología o conocimiento, pues tengo que tenerla, si no, ¿cómo te la voy a vender, no?
y entonces 84.5% de las consultoras tienen muy limitada esa tecnología o ese conocimiento y por tanto generan muy poquito valor porque la sociedad está dispuesta a pagar muy poquito por muy poquito conocimiento, ¿no? Y entonces, pues estas gráficas revelan algo como medio dramático en la economía, porque solamente de las 4.800.000 unidades de México, y van a ver que hay una gran brecha. ¿Y qué significa productividad? Que en las mismas unidades de tiempo, en 8 horas al día o 7 o 6, en Francia producen determinados números de consultorías o números de algo, y en México algo mucho más pequeño, ¿no? Y hay muchos factores, pero uno de ellos muy importante es que la gente sepa lo que tiene que hacer, la capacitación, y solamente 13% de las empresas de consultoría dan capacitación. Pero les aseguro que si esa gráfica la descomponemos, el 1.2% de las consultoras que se llevan el 35% del pastel dan 99.9% de ellas capacitación o 100%, y les aseguro que el 84.5% de las microconsultoras casi ninguna da capacitación, a lo mejor están en el 3% del promedio nacional, ¿no? Entonces, cuando les dije qué cosas hacen diferente, porque unas están ahogadas en ese 84.5% de empresas improductivas, pues una de las cosas que hacen diferente es que no capacitan. Y entonces, si tú vendes conocimiento y no capacitas porque no tienes dinero para capacitar, pues resulta que no eres productivo y entonces sigues sin dinero y entonces no capacitas porque sigues sin dinero y se vuelve ese círculo que te atrapa el resto de tu vida. Por eso hay que reconocer que se tiene que invertir en consultoría. Y eso de que no se tiene dinero, yo no creo que sea ese el factor principal, ¿no? Es como el que dice que el que come mal es porque no tiene dinero. Estaba yo en algún momento sentado en un área de comida en un centro comercial y veía que había un localito que vendía jícamas, zanahorias y pepinos y otro que vendía papitas, los dos costaban 35 pesos y ¿qué creen que comía más el promedio de la gente? Las papitas, cuando las dos costaban 35 pesos, entonces muchas veces no es la falta de dinero, es la falta de cultura, y me parece que en este tema de la capacitación parte es esto, ¿no? Es más fácil poner excusas que hacer cosas, y me parece que aquí es un tema que la empresa de consultoría chiquita e improductiva tendría que tomar cartas en el asunto y cambiar su cultura. Y bueno, pues aquí está donde se genera el valor de la consultoría en México, ¿no? Esta gráfica es interesante porque si alguien dice quiero tener un alto pastel del dinero que hay en la consultoría, llevar una rebanada grandota del pastel, pues lo primero que habría que pensar es, bueno, ¿dónde vives? ¿No? Porque pues vean cómo se parte el pastel. Ahora, gracias a Dios hoy la tecnología permite vivir en Tuxtla Gutiérrez y Tex en Ciudad de México, ¿no? Pero todavía la parte de la presencia física puede pesar a la hora de tomar proyectos, ¿no? Y entonces, fíjense, vean, la primera parte de la gráfica es dónde se genera el valor de la consultoría por entidad federativa, y la segunda, dónde se genera el empleo. Entonces, en la primera podrán ver que 42% del valor de la consultoría en México se genera en Ciudad de México, 9.4% en Nuevo León y 7.5% en Jalisco. O sea, entre Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México a lo mejor tienen muy cerquita del 60% del valor de la consultoría. Y en Puebla tenemos solamente 2.6% del valor de la consultoría. Si alguien va a ser consultor, lo primero que tendría que decir es, me quedo vivir en Puebla. Depende de qué vais a dar de consultoría. Si eres un asesor en sistemas y te pagan por desarrollar un sistema y te pago ahorita y nos vemos en 3 meses que ves mi sistema, lo mismo da que vivas en Puebla, en México o en Timbuktu, ¿no? Pero pues, si eres alguien que da servicios cotidianos de algo, de mantenimiento y limpieza, pues el valor de la consultoría fuerte pues no está en Ciudad, no está en Puebla, está en Ciudad de México, pero además súmenlo con el Estado de México, porque están conurbados, ¿no? Entonces, si ven, 42% en Ciudad de México y casi 6% en el Estado de México, o sea, casi toda la zona de México y sus partes conurbadas, pues tiene la mitad del valor de la consultoría en México, ¿no? Y en tema de empleos, pues también generan entre esas dos como 40% del empleo en la consultoría, ¿no? Entonces, bien interesante, ¿no? ¿Qué mercados debo atacar? Bueno, pues hay que ver las estadísticas, ahí está, cuánto dinero hay de consultoría en cada una de las entidades federativas, ¿no? Adelante. Y fíjense, una vez que dimos una foto del mundo de la consultoría, ¿cómo voy de tiempo? Porque luego se emociona uno, empieza uno a hablar y no se calla uno, ¿no? Tenemos todavía un rato, ¿no? Pero una de las cosas más importantes de la consultoría, si quiero ser una microconsultora, de esas del 84.5% que producen el 16% del valor, pues básicamente no tengo que hacer demasiado, ¿no?
más que seguir la inercia, echarme al río y dejar que el agua me lleve y hacer así como las cosas básicas y mínimas. Pero si quiero estar en los grandes, lo primero que tengo que pensar es que no voy a trabajar yo solo, tengo que trabajar en equipo. Las consultoras grandes tienen en promedio 250 o más colaboradores. Entonces, si voy a trabajar en equipo, algo muy importante es que el equipo tenga claro para dónde va. Y eso que es tan obvio, porque luego cuando uno dice, voy a darles un consejo, tener metas claras, ay, pues todo el mundo ya lo sabe, vaya consejo, ¿no? Pues sí, lo sabemos, pero no lo hacemos en ninguna empresa. O sea, continuamente vemos en las empresas chicas, medianas y grandes que hay metas, pero no claras. Una cosa es tener una meta y otra cosa es tener una meta clara, y son dos cosas diferentes. Una meta clara es decirle a un individuo, yo espero de ti que estás haciendo auditorías, que hagas 8 auditorías al año, que termines las auditorías antes del mes de febrero, entregues a tus clientes los dictámenes y entregues una carta con recomendaciones y apliques esta serie de cuestionarios de detección de riesgos y avises al nivel apropiado de la organización cuando detectes un riesgo. ¿No? Esas son metas claras, y esas metas claras no las tiene una gran cantidad de seres humanos en el mundo, en empresas de todo tipo, porque dependen mucho tanto de la empresa como del líder en particular, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que pasa cuando no hay metas claras? Pues si no sabes bien para dónde vas, pues tampoco tomas el camino correcto, porque pues, el camino correcto es aquel que te lleva a dónde vas, y si no sabes a dónde vas, pues no puedes tomar el camino correcto, ¿no? Y tampoco es así tan binario de que no sé para dónde voy, ¿no? O sea, a veces medio sé para dónde voy, pero no sé bien para dónde voy. Entonces lo hace que en lugar de ir en línea recta, pues vaya yo medio en zigzag, y en lugar de tardarme 2 días, me tardé 3. Y ese día adicional, ¿qué creen? Cuesta, porque hay que pagar salarios, y además no solo cuesta lo que se gastó, cuesta lo que se dejó de ganar, que se llama costo de oportunidad, ¿no? Entonces, bien importante es integrar equipos de trabajo con gente talentosa, pero no basta eso, tenemos que tener metas claras en la organización como un total y en los grupos en particular. Eso es algo que hay que platicarlo a la hora de estructurar una consultora exitosa, ¿no? Si queremos estar en las de 250 colaboradores o más, pues imagínense 250 gente sin una meta clara, ¿no? Vamos a la siguiente. Cada miembro del equipo, pongo aquí, debe de conocer cuáles son las expectativas de su puesto y cómo él contribuye al logro de la meta. Fíjense, ¿cómo se da en las organizaciones que llegas a la organización y está la señorita o el joven que contesta el teléfono para darte información y pues no sabe ni lo que hace, cómo contribuye al total de la compañía, ¿no? Ayer simple ensayo, decía Fanny, que me acompaña aquí, que viene de mi oficina y es nuestra gerente de marketing, ¿no? Le decía, hablo para buscar un examen de salud anual, ¿no? Y la señorita que me contesta el teléfono, hice el primer intento. En salud debe haber 40,000 millones de pesos ahí para que se los lleve el más abusado de todas las empresas, ¿no? Y hablo de la primera que me salió en Google hasta arriba, y entonces me dicen, le digo, quiero un chequeo anual. Un chequeo anual, pero, o sea, como si yo pedí una vaca voladora, háganse de cuenta, ¿no? Hablo de un laboratorio y no saben qué es un chequeo anual, my God, ¿no? Y después, pues, ¿qué doctor se lo restó? Ninguno, yo me lo resté, quiero un chequeo anual, ya cuando lo tenga, pues iré al doctor. ¿Pero qué examen quiere usted? Ya le dije 3 veces que un chequeo anual. Pues no, esto no lo tenemos. Uno de los laboratorios más grandes de México no sabía la que contesta que es un chequeo anual, ¿no? O sea, necesitamos 100 pruebas, ¿no? Quiere una hemo no sé qué y una química sanguínea, pues no, pues yo no sé de eso, yo quiero un chequeo anual, soy un ciudadano, soy abogado, soy contador, o sea, yo no sé muy bien qué pruebas, quiero que me diga cómo está mi salud. Y fíjense, el punto de contacto, como que entendía que su rol era contestar el teléfono y darle información de las pruebas que tenía, no entendía que su rol no era ese. Su rol era agarrar al cuate que habló y no dejar que se vaya para que la empresa pueda agarrar un porcentaje alto del mercado. Esa que le contestó, dejó ir un cliente que le iba a pagar, cuestan 12,000 pesos los chequeos, dejó ir 12,000 pesos por no estar capacitada, y la empresa tenía a alguien en ese puesto para ahorrarse, quizá contrató el perfil más básico que encontró y no se da cuenta que cada vez que esta gente actúa de esta forma está perdiendo 12,000 pesos esa empresa. Después de esa larga experiencia, pues hablé al número 2 en Google, ¿no? Un hospital grande de Puebla, que no quiero decir el nombre porque pues no se trata de criticar, a lo mejor que esto nos ha llegado a pasar y también habrá quien me critique, pero hablo y marca usted tal número, extensión tal, y llegas a la extensión y dices, quiero checar cuánto cuesta un estudio anual de salud, y bueno, como si hubieras pedido una pizza. ¿Qué? Oye, pero si es la línea que dice su página de internet, permítame, ¿no? Esa palabra para mí pecaminosa, decir permítame, porque permítame, ¿qué significa estar? Estoy 5 horas en la línea, en 30 segundos regreso. O sea, no entiendo el permítame como muy bien, ¿no? Me paso otra línea y me contestan, clínica de la mujer,
ahí en voz de hombre, ¿no? Y entonces tampoco sabían, me pasa el otro y cuelgan, ¿no? Y entonces digo, hay un mercado de 40 o 50 mil millones de cosas ahí y las empresas lo dejan ir porque no entiende la gente que está ahí cuál es su rol. Su rol era que no se fuera vivo uno solo de los clientes y que agarraran a todos esos clientes, ¿no? Y así una batalla para comprar, el comprador tiene una batalla para comprar las empresas. ¿Y eso qué es lo que origina? Se origina porque la gente no entiende cómo influye su rol dentro de la empresa. Si esa señorita que contesta dijera, a ver, mi laboratorio tiene que facturar 300 millones de pesos al año y yo debo captar 4 millones de esos 300, no salió uno vivo, pero a esta gente le dijeron, contestas el teléfono y esta listita de análisis la lees y no te salgas de ahí. Entonces, esa gente no tenía su meta clara y eso le costó muy caro a estas empresas, porque no fui yo, como yo hay otros 300 al año que hablan y que les pasa lo mismo. Y estas empresas a lo mejor les va bien, pero les podría el doble de bien y no entiende la gente el rol que tiene que tener y los líderes no entienden que la gente tiene que entender su rol. Vamos a la... bueno, no, pero creo que me faltó esta, ya no comenté esta. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, provoca, ya les di ejemplos de cómo se pierden clientes, pero también provoca que la gente esté muy estresada. El famoso efecto que le dicen los americanos, burnout, ¿no? Como estoy que trueno, ¿no? Porque pues, si no sé para dónde tengo que llegar y llega mi jefe y me regaña, pero me regañó por algo que yo no entendía que era mi responsabilidad, pues cómo me siento psicológicamente devastado, no quiero trabajar en un lugar así. Hay duplicidad de actividades, cuando ves ya hicieron dos gentes el mismo reporte de ventas o nadie lo hizo, ¿no? Y entonces todo esto genera pérdidas y a veces dirán, no, pero la empresa gana. Bueno, pues entonces menos ganancia de la que debía haber existido en esa empresa, ¿no? Errores de ejecución, clientes insatisfechos, o sea, es medular para no estar en el 84.5% de las empresas y estar en el 15.5%, bueno, incluso estar en el 1.2% de las empresas grandes, definir bien cuál es el rol de la gente y definir bien cuál es la meta de la empresa. Cosa que a veces en el acelere cotidiano no hacemos, porque llegas a la oficina y ya tienes 18 mails pendientes de contestar y tienes 2 llamadas perdidas y tienes 3 gentes afuera de tu oficina esperándote para checar no sé qué, y es bien difícil sentarse de repente en soledad y tranquilidad y pensar cuál es la meta, verificarla con las estadísticas de la empresa, transmitirla con calma a todas las personas y que quede muy claro para dónde vamos y cuál es el rol tuyo dentro del total. Y fíjense, la capacitación, que es todo un tema, ¿no? La capacitación, digamos que hay como 2 grandes grupos en la capacitación. Aquella que tienes dentro de tu puesto, que eso es muy importante porque si cuando tú entras a trabajar con un jefe que tiene conocimiento, pues te va a transmitir mucho de ese conocimiento. Si es bueno tu jefe, seguramente tú tienes un buen impulso hacia adelante para también ser bueno. Pero hay una capacitación también que debe ser fuera del trabajo y que las dos son muy importantes y que las empresas a veces para no gastar, no gastan en la capacitación fuera del trabajo. El problema de capacitar dentro del trabajo es, ok, se pueden aprender muchas cosas muy rápido y de manera práctica. Lo malo es que todos los errores e inercias que traen las empresas se transmiten, porque así como traen cosas buenas, traen muchos errores, duplicidad de actividades, mala ejecución de proyectos, etc. Y cuando no sacamos a la gente a capacitar a la universidad, a un diplomado, le pagamos una maestría, traemos un expositor externo, etcétera, 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 se queda la gente con lo que aprendió en el trabajo bueno, pero también lo malo, ¿no? Y entonces las empresas de consultoría que se atoran, el 84.5%, ya les he dicho, no invierten mucho en capacitación o nada, y las grandes invierten muchísimo en capacitación, 3 o 4% de cada, 3 o 4 pesos de cada 100 que cobran, los invierten en tener mejor talento, se preocupan en capacitar y en que la gente no se vaya, eso es medular, ¿no? Fíjense, hay una encuesta que vi de Forbes, 55% de las personas en México piensan que no tienen el conocimiento para el puesto que hacen. Me queda claro que lo encuentras en cada uno de los lugares donde te paras, el que te atiende no le sabe bien para hacer su puesto bien, y la gente lo sabe, ¿sí? 55 de cada 100 piensan que no tienen las herramientas para hacer su chamba, pero de esos de 38 de cada 100, además piensan que ya les está afectando su salud mental el no tener las herramientas, o sea, ya son gente que no puede dormir bien, que ya le está saliendo una úlcera, que ya le salieron ronchitas en el cuello, y que ya le tiembla el ojo y el ombligo, y todo ese tipo de cosas que pasan con el estrés, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de capacitar a la gente, darle su meta clara, pero además decirle qué y cómo tiene que hacer las cosas. Vamos a la siguiente. Y bueno, ¿y para dónde vamos? Además, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo está cambiando el mundo? El mundo está cambiando a una velocidad inimaginable, inimaginable. El mundo que había hace 100 años era increíblemente diferente al que hay ahorita, ¿no? Si ustedes hubieran nacido en 1300,
Entre el año 1300 y el año 1400 el cambio fue, bueno, casi nada, ¿no? O sea, alguien que nació en 1300 contra alguien que nació en 1400, básicamente en materia médica estamos igual, automatización pues no había llegado la revolución industrial, ¿no? No había como grandes diferencias, ¿no? Ahorita en 10 años cambia más el mundo que en la Edad Media cambió en 100 o en 200 años, y si nos vamos a la Edad Antigua, hoy cambia más el mundo en un año que en 1000 años de la Edad Antigua, ¿no? ¿Cuánto duró la edad de cobre, de bronce, de hierro, ¿no? Y básicamente se usaba el cobre, el bronce y el hierro, por eso se llaman así las edades durante todo ese largo tiempo. Ahorita en 3 años ya se usan otros materiales, ¿no? Entonces vivimos en un mundo muy diferente, y para poder sobrevivir en este mundo necesitamos tecnología, y eso todo el mundo lo sabe. No voy a venir yo a decirles a los jóvenes de la tecnología, pero en realidad usar tecnología puede ser a veces hasta malo. Les voy a decir por qué. No digo que no la usen, hay que usarla, o sea, es muy bueno usarla, pero ¿por qué a veces es malo? Porque hay mucha tecnología, y de la moda lo que te acomoda, no toda te sirve. Tú te metes a buscar una aplicación para controlar las ventas de un negocio y te salen 60. ¿Cuál de esas 60 es la buena? Elegir una mala, pues ya te llevó a perder un montón de dinero. A lo mejor ganas, pero ganas menos de lo que ganarías de haber tenido una herramienta que te sirva a tu empresa. En Creston, por ejemplo, tuvimos una herramienta carísima para controlar toda la gestión empresarial. Nos costaba al año, me acuerdo, $70,000 al año la renta de la herramienta, porque era online, ¿no? Pero no era lo que necesitábamos. Hicimos una herramienta mucho más barata que tiene el doble de funcionalidades que aquella. Claro, la otra era para todos, ¿no? Nosotros necesitamos una para nosotros, ¿no? Entonces, una mala tecnología te atora. Tienes que tener mucha tecnología, pero debe ser tecnología para tu modelo de negocios. Y el que desarrolla software, pues desarrolla software genérico. Entonces hay que ver si es software genérico para el modelo de negocios que tienes tú, qué es lo que te funcione, que te permite agarrar un pedazo grande del pastel que hay ahí de facturación. Pues la herramienta te sirve, ¿no? Vamos a la siguiente. Después, lo que ya les decía, obtener talento, pero retenerlo es dificilísimo. Hoy en Creston, a nivel mundial en México, el reto 1 de las firmas no es conseguir clientes, es el reto 2. Hoy el reto 1 es conseguir talento. Después de la pandemia, por alguna razón, y que yo sé cuál es, se complicó mucho conseguir talento. ¿Y cuál es la razón? Fíjense, la firma que tenemos en California, que es una firma muy grande, resulta que no puede tener talento en California, porque antes la gente de California quería trabajar en California. Hoy la gente de California recibe ofertas de empresas que están en Nueva York, porque ya se dieron cuenta las empresas que podían trabajar en línea, usando Teams y Zoom y todas estas plataformas. Entonces hoy el talento que hay en tu ciudad puede estar trabajando para otros, y tú ahora, en lugar de salir a la ciudad a buscar talento, tienes que salir ya no solo al país, al mundo a buscar talento. Hoy hay un montón de oficinas de Creston en Estados Unidos que usan gente que vive, por ejemplo, en la India, ¿no? Porque además en la India hablan bastante buen inglés la mayoría de la gente, y los salarios son baratos y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, retener el talento, una vez que encuentres el talento, lo tienes que retener. Y hoy ya la gente busca cosas que no buscaba antes. Yo cuando era joven, yo tengo 51 años, a la edad de ustedes son 30 años antes de la diferencia, la gente pensaba principalmente en el salario. Y ahorita claro que importa el salario, y a mí se me van gentes porque les ofrecen 2,000 pesos más juntos, ¿no? Pero ya no es lo único que importa. Antes era básicamente casi todo lo que importaba, porque fuera del salario las empresas no ofrecían más. Hoy las empresas ofrecen algo diferente, que es el salario emocional, ¿no? Y que tiene que ver incluso con tener un balance de vida. Hoy la gente quiere salir a su hora, llevarse a su perro a caminar, oyendo sus audífonos, quiere tener tiempo en la mañana ir al gimnasio, y los jueves en la noche salir temprano para llegar a su clase de pintura o de danza o de canto, de baile, o de lo que ustedes quieran, y ese balance de vida lo aprecia mucho más la gente. Entonces las empresas que no pueden entregar eso a sus colaboradores, pues tienen muchas renuncias, porque la gente obviamente tiene su instinto de supervivencia, que significa irme a trabajar al mejor lugar posible. Si yo no soy el mejor lugar posible, pues la gente va a llegar, darse cuenta que no soy el mejor lugar posible y se va a ir, ¿no? Entonces, lo más caro que nos puede pasar hoy a las empresas, en particular las de consultoría, es que la gente se vaya, porque ya que capacitaste en el trabajo y con recursos de la empresa para poder dar el servicio que tus clientes demandan, se te va la gente y empiezas de cero, y entonces quejas de clientes, pérdidas de clientes, costo de oportunidad de facturas que se debían haber hecho ya nunca se hicieron, ¿no? Entonces, súper importante
cambiar la cultura de la empresa. Pero hoy llegas a empresas donde está el señor este inflexible, necio, que no entiende que ya la gente puede hacer home office un día a la semana sin que haya un problema, que ya no es necesario hacer 10 horas sentado en la empresa, de las cuales 5 te la pasaste entrando 18 veces al Instagram para ver las historias, ¿no? Que va a estar unas cuantas horas de trabajo sumamente productivo para poder hacer lo mismo que muchas horas de trabajo improductivo. Vamos a la siguiente. Y hoy vamos a meter, y hoy hay un tema que ha cambiado mucho, que se llama sustentabilidad o sostenibilidad, como le pusimos ahí, ¿no? Pues la sustentabilidad hoy es un tema que valora muchísimo el consumidor y valora muchísimo los colaboradores. No tiene solución el pobre en la ciudad, si no lo ayuda se muere de hambre. Y Puebla tiene una pobreza urbana tremenda y nos pasan en las narices, está mal dicho, lo digo como algo de broma, ¿no? Pero nos pasan en las narices la pobreza y ya nos acostumbramos y no hacemos nada como empresa. Tenemos que hacer algo, no somos la Madre Teresa de Calcuta, pero somos parte de la comunidad y tenemos que trabajar en la comunidad, tenemos que medir nuestra huella de carbono. Qué fácil es, pues que venga aquí a la empresa o mándalo aquí. No lo mandes, haz una videollamada. Tú sabes los 18 kilómetros que tiene que ser en el coche, cuánto dióxido de carbono echan a la atmósfera. Tienes que medir también eso como empresa, y eso hoy hace que retengas talento y hace que tengas más clientes y por tanto que tu utilidad en tus estados de resultados sea más grandota. Entonces, bueno, podríamos hablar 5 días del mundo de la consultoría. Quise dar algunos datos importantes en México, algunas experiencias. Espero que estén disfrutando mucho su congreso. Yo disfruté mucho platicar con ustedes. Ojalá y no sea la última vez que yo pueda participar en esto, porque es un gran gusto venir a mi alma mater aquí a platicar. Agradezco a las autoridades de la universidad que me invitaron. No sé si vaya a haber algún comentario. Sí, por favor. Hola, buenas. Ahí está. Como con su empresa, aquí está, por ejemplo, Bear, que está en la que se llama Software, la de equipo de influencer, que se llama OneSofa, diferentes agencias. Y justamente he notado eso, hasta ahora no conozco una grande, he escuchado una que se llama Prospect Factory, y vi que tienen como que software especializado, una herramienta que se llama Radio Escucha, es como un software para la inteligencia artificial. Buscan su empresa, por ejemplo, ofrecen ese servicio con software y analizan todo internet lo que están diciendo exactamente de esa empresa o de ese tema que van a sacar una campaña. Entonces quiero saber un ejemplo puntual que diferencia una gran empresa de consultoría a una pequeña, para saber cómo dar ese salto, porque sí está muy mal. Claro, sí. Mira, la respuesta podría ser amplia porque hay muchas cosas, pero yo te diría en una etapa inicial, algo muy importante es que te conozcan y que entiendan tu producto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hoy aquí hablando ante ustedes y en parte lo hago por el gusto, pero también porque mi trabajo es que me conozcan y que la gente sepa lo que hagan, ¿no? El que es invisible no tiene clientes, ¿no? Entonces hay que darse a conocer y además la gente a veces no entiende el producto. Las grandes empresas, claro que entienden bien el tema de marketing, pero en México la mayor parte de las empresas son pequeñas y cuando llegas y hablas de marketing, la gente relaciona marketing con publicidad y el marketing, por supuesto, que es mucho más que la propia publicidad, y no les voy a enseñar a ustedes que son expertos en eso de lo que es el marketing. A lo que voy es que la mayoría de la gente entiende mal el marketing, ¿no? Entonces creo que una de las etapas iniciales, o las dos cosas que yo haría al inicio, sería primero que me conozca mucha gente y que entienda lo que hago, y segundo, tener un equipo de trabajo brillante para que una vez que les des una probadita del servicio que das, la gente diga, esto lo necesito, porque muchas empresas no gastan en marketing. En Creston, por ejemplo, hoy se gasta mucho en marketing, 3% de los ingresos al año más o menos se destinan al marketing, porque ya entendimos lo que es y entendemos los beneficios. Pero te aseguro que llegas tú mañana con una empresa mediano, pequeño, micro en México y no entiende bien qué es el marketing, ¿no? Y entonces dices, pues yo ya hago mi publicidad aquí, oye, pero espérame, ¿no? Marketing es desde el diseño de tus empaques, desde el diseño de tu canal de distribución, un estudio de los precios que debes usar, ¿no? Marketing digital, pues que te conozcan en la red, donde se mueven hoy los negocios, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Yo creo que conozcan tu empresa y que integres un muy buen equipo de trabajo serían como los dos pasos iniciales para arrancar duro. Gracias. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿qué canales de distribución podría tener una empresa de consultoría? O bien, pues más específicamente, pues, el caso de Creston. Mira, por ejemplo, hazte cuenta, lo que nosotros hicimos hacía muchas décadas es ver cuál era el mercado más rentable, porque obviamente
Pues ¿a qué mercado quiere decir? Pues a que más recursos tenga para la consultoría, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que las empresas multinacionales son infinitamente más rentables como media que las empresas nacionales, ¿no? Entonces lo que hicimos es, tenemos que diseñar servicios para empresas multinacionales. ¿Qué tengo que hacer? Porque además, en Puebla hay muchas empresas multinacionales que han sido arrastradas por la industria automotriz, que es una de las industrias que más contribuye al Producto Interno Bruto. ¿Y qué necesitan estas empresas multinacionales que nadie les daba cuando nosotros llegamos, o casi nadie? Tenían que venir a empresas de México a dar el servicio. Primero, llegabas y no hablaban inglés en las empresas. Pues, ¿cómo vas a tener una multinacional si no te comunicas en el único lenguaje que hablan las multinacionales, ¿no? A menos que vengan de España, pues básicamente las que vienen de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, pues unas hablan inglés y otras hablan mal inglés, pero hablan inglés, ¿no? Entonces, pues hay que tener un equipo de gente que hable inglés. Después, el tema de las empresas multinacionales tiene muchas particularidades. La tributación en la empresa multinacional es diferente a la tributación local. Hay una rama del derecho fiscal que es tributación internacional. En Puebla básicamente no había y sigue habiendo una gran escasez de gente que sepa de tributación internacional. Nos especializamos en tributación internacional, buscamos los mejores cursos que había en tributación internacional. Yo mismo iba a 30 o 40 congresos extranjeros de tributación internacional. En fin, empezamos a aprender del tema y empezamos a entender la psicología también y el cambio cultural que hay con las empresas multinacionales, ¿no? Aquí en México te lo mando muy pronto significa 3 días, pudiera ser, ¿no? En Estados Unidos te lo mando muy pronto es que si lo dije a las 12 del día y a las 4 de la tarde no ha llegado, ya me llegó el segundo mail. Oye, ¿qué onda con tu muy pronto, no? ¿Qué significa muy pronto para ti, no? Entonces hay que hacer también un poco ese cambio cultural. Pero yo diría, el canal de distribución, si te vas a dedicar, por ejemplo, a las empresas multinacionales, pues ¿qué es lo que empecé a hacer yo? Me metí a la Cámara México-Alemana de Comercio, ¿cómo se llama esta cámara americana? Se llama la... Ay, se me fue el nombre, ¿no? No me acuerdo, hay 2 cámaras de comercio con Estados Unidos, me metí una de ellas, ahorita se me fue el nombre. Empezamos a meternos a organizaciones empresariales como Coparmex para los comités que ven empresas multinacionales, empezamos a organizar eventos con otras firmas. Por ejemplo, hicimos en diciembre uno con la firma de Creston en España para inversionistas españoles que quieren venir a México. En fin, pues empiezas a tener acciones muy orientadas a lograr ese mercado, ¿no? Pero las vías básicamente es que te conozcan. Hay muchas formas, pero hoy, por ejemplo, la presencia en redes, nosotros tenemos una gran presencia en todas las redes, ¿no? En Facebook tenemos, ¿cuántos seguidores? 11,000 seguidores tenemos en Facebook, más que muchas firmas de México. Tenemos incluso TikTok, casi nadie se anima a usar en el medio empresarial, ya tenemos también casi 100 seguidores en TikTok con nuestra cuenta que empezamos hace apenas unos días. Te tienes que ser visible y hoy gran parte de la visibilidad, y más después de la pandemia, me parece, pues es en redes, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta. Nos puede decir, mejor dicho, ¿cómo se puede el escenario promedio de un consultor de negocios en consultoría de negocios, tanto en la empresa como en el mercado? Mira, nosotros hemos hecho mucha investigación para saber los promedios, y yo lo que he concluido es que hay unos rangos muy amplios. Como ya vimos en las gráficas, hay miles de consultoras muy pequeñas, ¿no? De las 70,000, 85% son muy pequeñas, y el 1.2 que son muy grandes, y la brecha de salarios entre una y otra son espectaculares, brutales, o sea, 3-1 pueden ser, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es ya no fijarnos en la media de los salarios, porque la media nos da cosas que no nos sirven para decidir. Lo que hacemos es, por ejemplo, aquí en Puebla, el 1.2% de las empresas, básicamente el número son 4, ¿no? Y yo tengo muy buena relación con los 4 y nos sentamos, desayunamos y platicamos más o menos del tema, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también, pues hay mucho pirateo de talento, ¿no? Entonces, pues te enteras, ¿no? Ya es que fue alguien para la competencia y te enteras cuánto le pagan, y por otro lado te llega gente de la competencia y te revela cuánto le pagan. Entonces, más o menos vas entendiendo los salarios. Pero yo te recomendaría de inicio, más que ver un promedio general, pues ver el tipo de firma que quieres. Las firmas más grandes, que son las que producen más y generan más empleo, básicamente necesitan mejor talento que las chicas, ¿no? ¿Verdad? Sí, entiendo, gracias por la explicación, pero tal vez lo he hecho un poco directo, pero quiero saber un poco la cifra. Es que para tomar una decisión para mi vida profesional, solo un promedio, bueno, ok. Mira, depende qué es lo que hagas, pero yo te voy a hablar de mi mundo, que es servicios legales y servicios fiscales.
Alguien recién egresado le pagamos más o menos 15,000 pesos, es el salario inicial, el día 1 en la firma, y de ahí, bueno, pues los salarios hasta arriba, todo lo que tú quieras, ¿no? Más o menos por ahí va. ¿No tendrá algo relacionado con los negocios? O sea, ¿no tendrá Sí, bueno, tenemos 9 diferentes áreas de servicios, sí tenemos un área de sistemas, de comercio exterior, de precios de transferencia, de auditoría, de contabilidad, asesoría fiscal, ¿no? Todas tienen algún tipo de relación con los negocios, hay que ver ya cada quien qué es lo que le guste, ¿no? ¿Y dónde podrían checar esos índices? De índices De salarios. de salario no hay lugares públicos, o sea, LinkedIn, por ejemplo, vende esos salarios, pero creo que a nosotros no nos han servido, son muy en general para todos y entonces van revueltos las empresas muy chiquitas e improductivas con las grandes y ya en promedio sale algo que no te sirve para decidir. Yo lo que te diría es un poco como ¿dónde puedes checar los precios a los que venden el servicio? No los puedes checar, más bien tienes que tener sensibilidad, estar atento, estar oyendo lo que te dicen los competidores, lo que te dicen los clientes y más o menos forjarte una idea. Y el propio mercado, pagas más, se te va la gente, entonces te empieza a tener muchas renuncias, espérame a ver cómo, ¿no? Y entonces pues te empieza a ajustar, pero es medio artesanal el tema, ¿eh? No hay así como mucha transparencia en información, probablemente en otros países haya más, en México no hay mucha. Muchas gracias por la respuesta. No, güey. Muy bien. Ahora se le dará entrega del reconocimiento por haber participado en este congreso. Bueno, entonces pasamos inmediatamente a la última ponencia del día. Leo la semblanza, Enrique Sánchez Fernández.